No eres tus miedos. Tus miedos no definen quién eres, sino que reflejan lo que aún te queda por afrontar. ¿Qué significa esto? Todo lo que te da miedo simplemente es algo que no conoces. El desconocimiento nos genera esa inseguridad a la incertidumbre, a saber que es algo que aún no hemos probado, que ni siquiera nos hemos permitido conocer de cerca, y es eso lo que nos genera cierto rechazo a la hora de dar el primer paso. Pero una vez te das cuenta de que el miedo marca el camino, empiezas a tomar tu vida de otra forma. Con este vídeo te quiero animar a que detectes tus miedos, a que los analices y a que decidas por ti mismo y no los miedos decidan por ti. ¿Por qué? Porque si tus miedos deciden por ti, llegarás al arrepentimiento. Llegará un día en el que ya no vas a poder hacer nada y entonces sí te va a generar esa frustración de no haberte atrevido a ser la persona que realmente podías ser. ¿Por qué nos da tanto miedo afrontar esa incertidumbre? Pues al fin y al cabo los humanos estamos creados para sobrevivir, y cuando hay algo que nos choca nos impide seguir adelante porque nos cuestionamos tantas cosas que ni siquiera existen. O sea, la mayoría de las cosas que nos imaginamos que podrían pasar, lo más probable es que nunca sucedan. Pero nos resulta más cómodo justificar lo que no hacemos con lo que tememos en lugar de afrontarlo y superarlo para demostrarnos que somos capaces. Pero la satisfacción de demostrarte que sí podías hacerlo es la que de verdad te va a dar una retribución que no se puede comprar. Se tiene que vivir, experimentar y lograr. Así que lo primero que tienes que hacer es entender de dónde viene el miedo. Claramente vendrá de la falta de información, así que una vez detectes ese miedo que tienes que tanto te reprime, analízalo y escribe en un papel qué es lo peor que podría pasar. Te darás cuenta de que lo peor que podría pasar realmente es una tontería, o por mucho que trates de magnificarlo, no será para tanto, ¿vale? Entonces, una vez lo detectes, es cuando vas a poder cambiarlo, porque si por el contrario lo omites y haces ver que ese miedo no existe, que simplemente es que no te apetece, que no quieres, pues es otra forma de evadir la situación, porque siempre será más fácil, ¿vale? Siempre es más fácil evadirlo que afrontarlo, siempre es más fácil hacer ver que no pasa nada, pero a lo largo del tiempo, si miras a largo plazo, te darás cuenta de lo mal que has elegido. Las decisiones no son malas por sí, todo es neutro, cada cosa que ocurre en tu vida es totalmente neutra y el significado que le das depende de tu forma de percibirlo, de cómo quieres verlo o cómo puedes, porque a veces según las herramientas que tienes a tu alcance vas a tener más facilidades o menos para tomarte esos miedos como nuevas oportunidades para crecer. Pero una vez entres en esa rueda de abrazar el cambio y no temer, siempre usando el sentido común, vas a poder llegar a lugares que nunca habías creído que eras capaz de llegar. No asumas que eres de una forma, ¿vale? O sea, realmente eres como decides ser. Tus decisiones son las que definen quién eres. Y muchas veces caemos en el error de permitirnos quedar ahí, ¿no? Es que yo soy así, el que yo no sé hacerlo, yo no puedo, y claramente si ya te niegas antes de ni siquiera intentarlo, ¿cómo pretendes conseguirlo? No tiene sentido. Pero como siempre está en tus manos tomar responsabilidad y decidir afrontar cada situación como se merece, con todo. Y es que confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo sí que garantiza el fracaso. Por eso es muy importante que tengas confianza en ti mismo, porque si no confías en ti, te va a dar cada vez más miedo todo aquello que te puede dar miedo, porque la confianza es el primer pilar fundamental para abrazar la incertidumbre. ¿Cómo ganas confianza? Pues comprometiéndote con tu palabra, es decir, si dices que vas a hacer algo, lo haces, y si no lo vas a hacer, no lo digas, porque cada vez que te propones algo y fallas, tu confianza va reduciendo hasta el punto que puede acabar desapareciendo, y es algo que debes cuidar a diario, día tras día. Y es que yo soy la primera que en los momentos en los que me doy cuenta que estoy fallando a mi palabra, que no estoy cumpliendo con mis necesidades o obligaciones, ¿no? Con aquellas cosas que de verdad me hacen ser la persona que quiero llegar a ser,
es cuando peor me siento y es difícil a veces volver a retomar esa constancia, esa disciplina, pero no porque haya momentos malos quiere decir que tengas que darlo todo por perdido, ¿no? Lo importante en esos momentos en los que sientes que te estás perdiendo un poco es parar, pensar qué te está pasando, qué te está influyendo y poder volver a conectar paso a paso, sin tener prisa, sin querer volver a todo de una, poco a poco ir retomando esa confianza que de verdad te va a permitir afrontar los miedos. Y es que es muy curioso cómo muchísimas veces quiero hacer cosas y me doy cuenta de cómo la Julia de antes, la persona esa que no se priorizaba, no se quería y no se cuidaba, no se hubiera atrevido a hacer nada de eso, ¿no? Y pueden ser cosas tan simples como hablar con desconocidos o expresar tu opinión en algún sitio público, cualquier cosa que requiera de hacerte notar. Puede ser que te dé miedo y simplemente es porque no confías en ti, porque no te crees que eres esa persona que tú querrías escuchar. Pero cuando te conviertes en esa persona, esos miedos desaparecen. Pero ya sé que los miedos pueden ir más allá y también pueden venir de otro tipo de problemas más traumáticos, de lo que conoces del pasado, pero es importante que si estás en una situación así, primero que lo trates con un profesional, porque sin lugar a dudas te puede ayudar muchísimo a entenderte y comprenderte, pero sobre todo no victimizarte y no estancarte en lo que has sido. Y es que ese es otro error que solemos cometer, y es que pensamos que porque hemos vivido algo, eso ya se queda ahí y ya nos va a marcar por el resto de nuestra vida. Y yo soy una persona que le gusta pensar que siempre podemos volver a nacer, volver a empezar y retomar las cosas con toda nuestra energía, siempre que lo hagamos de corazón y teniendo claro que lo que vamos a hacer es algo que nos va a favorecer, ¿no? Pero sé que es muy difícil y a veces hay personas que por sí mismas no pueden gestionarlo, pero para ello te recomiendo que hables contigo. Porque sí, sé que puede sonar raro que hables contigo, pero es la mejor herramienta para conocerte mejor. Y es que si no te conoces, ¿cómo pretendes saber qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres? ¿Cómo lo vas a entender si ni siquiera te entiendes a ti mismo, ¿no? Y es que a veces ahí están los mayores impedimentos a la hora de crecer como persona, así que para ello también te recomendaría escribir. No tienes que hacerlo cada día, simplemente escribir lo que piensas, lo que sientes, desahogarte, distanciarte de tus pensamientos para poderlos entender mejor y sobre todo leer. Porque cuando lees también reflexionas y piensas sobre muchísimas cosas que te aportan unos conocimientos que son los que te permiten luego tener más herramientas para afrontar lo que necesites afrontar. Recuerda que siempre que tengas un problema hay un libro que tiene la solución que estás buscando. Así que no olvides inundarte de libros que te puedan aportar valor, rodearte de un entorno que te impulse a ser mejor, que crean en ti para que tú también puedas seguir creyendo en ti cada vez más. No es un proceso fácil, no es algo que logras de un día para otro, es algo que tienes que trabajar de forma constante y habrá momentos que dudes de ti. Todo el mundo duda. No paro de ver entrevistas de personas extremadamente exitosas que reconocen que dudan de ellos mismos, cuando nosotros llegamos incluso muchas veces a idolatrarlos. Y son personas como nosotros y todos tenemos este tipo de emociones, de miedo, de incertidumbre, de dudar de nosotros mismos, pero los que siguen adelante son los que acaban demostrando que en lugar de dudar han preferido hacer y demostrar, y ahí es donde cambia todo. Así que bueno, simplemente en este vídeo quiero que te replantees muy bien cuáles son tus miedos, de dónde vienen tus inseguridades, por qué tienes esos miedos, en qué ámbito necesitas ganar más confianza en ti. Déjame en comentarios cuál es esa cosa que desearías hacer pero aún no te atreves, cuál es el mayor miedo que has afrontado en tu vida o el que pretendes afrontar próximamente, y a ver si entre todos nos podemos dar más consejos. Y simplemente eso, el miedo marca el camino, no hay otra dirección, así que ahora dale un like si te gusta el vídeo, suscríbete al canal para no perderte nada y hazme saber tus miedos para poder entre todos darnos consejos para saber cómo afrontarlos. Así que nada, ¡a por ello!